Panamá por año, más allá de sus grandes limitaciones en cuanto a, digamos, a generar un crecimiento económico más inclusivo, más equitativo, más sostenible ambientalmente. El hecho es que la economía ha venido prosperando, ¿no? Pero yo recuerdo, y nunca lo olvidaré, y quizás cerrar con esta reflexión, hace unos años atrás, cuando un economista joven me comentaron, sí, mira, vamos a salir a divulgar y a difundir los beneficios de la reforma económica, de la apertura económica, etcétera. Bueno, y recuerdo que en esa oportunidad alguien me preguntó, bueno, licenciado Estriví, díganos con toda franqueza aquí, era en el interior, un señor bastante humilde, productor. ¿Qué pasa si aquí nada de esas cosas se hacen en nuestra economía? Es decir, no se reforma esto, no se reforma lo otro. Ya estamos de vuelta con Mirador Económico y está con nosotros su presentador, el economista, laureado economista panameño, Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Y a esta hora nos acompaña también el ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien, Guillermo, gracias a Dios. Esperando un fin de semana tranquilo. Como quien dice, la paz que antecede la tormenta, pues estos meses van a ser complicados, ¿no? Sí, sí, bueno, ya yo les sugiero no salir de sus casas, mantenerse aire acondicionado y bastante mascarilla si tienen que salir porque vamos a una nube tóxica a esta hora. Pero más allá de eso, Horacio, hay algunos temas que se han estado discutiendo durante estos días que pues pueden ser parte del acontecer nacional e impactar en las finanzas del Estado. No sé si quieres hablar de ello ya o empezamos bueno, como no, claro. con otro tema Sí, internacional. Guillermo, ¿me escuchas? Sí, claro. Sí, como de costumbre, el abordaje sería primero un tema internacional y en el plano nacional también podríamos discutir un poco la actividad que organizó un medio de comunicación impreso nacional, donde generaba un debate entre algunos de los candidatos a la presidencia en Panamá. Procedamos En el plano entonces, vamos con lo internacional, la internacional. discusión se centra naturalmente en el conflicto que se está desenvolviendo en el Mar Rojo, ¿no? Yo creo que podríamos empezar por esto último, si les parece a ustedes, Guillermo y Javier. Sí, me parece muy bien, Horacio, sobre todo porque ya en programas anteriores tú mismo habías hecho el comentario al hablar de la guerra, de que el principal peligro de la guerra era que se extendiera, que se convirtiera en un conflicto más regional y pareciera que tuvieras la boca del profeta, ¿no? Sí, e indudablemente que al final del día eso pone a prueba, creo que esto es lo más importante, ¿no? El liderazgo militar, político y diplomático de Estados Unidos y pone en cuestionamiento, bajo la lupa, por así decir, la capacidad hegemónica de Estados Unidos de mantener el orden a nivel mundial. Recuérdense un poco y creo que desde esa perspectiva hay que verlo, ¿no? Hay que verlo desde lo micro hacia arriba y en sentido inverso, desde qué implicaciones esto puede generar a nivel ya global. Pero recuerden ustedes que desde que ocurre la situación del conflicto de Ucrania, desde ese momento ya Estados Unidos está bajo una enorme presión para poder mantener la ayuda militar a Ucrania en su lucha contra la resistencia, en su lucha de resistir la invasión rusa. Y por otro lado, el otro evento que marca un antes y un después es el ataque del cual fue objeto Israel por parte de grupos eh, terroristas, Hamas en este caso, provenientes de Palestina. Esto es realmente lo que pone a prueba nuevamente la capacidad de Estados Unidos, no solamente de actuar militarmente, sino también de lograr generar el apoyo que se requiere para poder desarrollar una fuerza multinacional que restaure el orden, ¿no? En la región. Y esto le está resultando difícil, entre otras cosas, por lo que algunos consideran es un conflicto de interés o una doble moral, porque por un lado Estados Unidos apoya los derechos humanos en Ucrania, por ejemplo, y considera que se están avasallando los derechos de la población ucraniana, lo cual probablemente es cierto. Y por otro lado, pareciera que se hace la vista gorda, al menos así lo perciben muchos países, con respecto a la genocidio, que indudablemente, lo digo con mucho dolor,
eh, porque conozco y tengo grandes amistades hebreas, etcétera, y familia incluso, pero la realidad es que la apariencia que este conflicto genera en este momento es la de un abierto genocidio contra la población palestina. Y tengo que ser muy categórico el día de hoy en este aspecto. Pero más allá del comentario personal, visto de una perspectiva objetiva, la realidad es que Estados Unidos se ha visto en una situación difícil, por cuanto que ya ha tenido que actuar de manera directa en el conflicto, atacando a los grupos en Yemen, que a su vez estaban lanzando misiles y atacando los navíos internacionales, inclusive en el área del Mar Rojo, ¿no? Ahora bien, inclusive en esta última etapa ya directamente fue impactado un buque de contenedores de bandera norteamericana, o mejor dicho, sí, de origen norteamericano. Y esto ahora se pone a prueba con una escaramuza que ha surgido entre Irán y Pakistán, aunque algunos señalan que este último conflicto tiene una trascendencia un poco más, digamos, que antecede la crisis que acabamos de describir entre Israel y Palestina, principalmente esta invasión, o mejor dicho, esta acción militar reciente. Lo que quiero decir es que hay indicios, efectivamente, de que puede haber un escalamiento en el Medio Oriente, pero tengo que ser franco, ¿no? Esto todavía es un tema que está en proceso de desenvolvimiento en una situación de progreso, y todavía realmente no podíamos señalar que hay, digamos, una amenaza de una conflagración internacional en donde participan ya de manera directa países como Yemen, Irán o para esos efectos Irak, etcétera, ¿no? Así que creo que lo que sí, por otro lado, debo admitir, si ves la evolución del precio del crudo, se ha mantenido relativamente estable, tomando en cuenta los factores ya señalados. Y por ende, creo que es un poco prematuro señalar que estamos al borde de una guerra mundial o algo similar en el área, pero definitivamente que hay luces rojas encendidas y que requieren un seguimiento continuo en cuanto a, digamos, a las implicaciones que eso pueda tener en el plano internacional y, por supuesto, en el plano económico. Para mí lo más preocupante es el hecho de que se haya convertido el comercio en un blanco militar. Eso para mí es un nivel de escalación que es extremadamente preocupante, ¿no? Comparto esa preocupación, sobre todo tomando en cuenta el hecho de que a través del Mar Rojo fluye en el Canal de Suez, fluye casi el 12, 13, 14% de la mercadería internacional o mercadería mundial, y buena parte de eso está constituido por crudo. Eh, Así que definitivamente sí puede generar un impacto, ¿no? Claro, claro. Nos venimos al No, tema yo nacional. quería, antes de terminar, yo quería nada más agregar que estaba escuchando en las noticias internacionales provenientes de Alemania que esta gente te dispara con lista en mano. ¿Apoyas a Israel o no? Entonces buscan Panamá, dale, tírale. O sea, ya es un conflicto armado con posiciones, o sea, con bandos. Eh, Así que esta escalada a mí no me extraña porque está dentro de los casus belli. Sí, sí, coincido plenamente contigo, Guillermo, y yo, sin ser un, un- un- un experto en historia, puedo señalarte que a simple vista me da la impresión de que quien quiera que diseñó este ataque, volviendo a los eventos de octubre, el ataque de los grupos terroristas palestinos Hamas contra Israel, eh, tenía, tenía algo como lo que está desenvolviéndose en mente. Definitivamente que quien quiera que lo hizo debe sentirse satisfecho de que hasta ahora el plan parece seguir su curso original, y es que cada vez involucrar más países, ¿no? Y eso pareciera que está ocurriendo, por lo menos no directamente a los países como tal, pero sí a lo que se define tácticamente como los grupos proxy, o los grupos que representan los intereses a su vez de otras naciones, como por ejemplo el caso específico de los Tutsi, que son los protagonistas de los ataques que se están desarrollando en el Mar Rojo. Ellos representan los intereses de Irán y así sucesivamente, ¿no? Sí, que realmente no necesariamente es en su interés estar en este conflicto, pero están haciéndole el trabajo a alguien más, ¿no? Sí, Eh, a, efectivamente. a mí lo que más me Efectivamente. preocupa, y vuelvo a lo que te decía en el marco del programa,
es que esto puede comenzar a tener impactos económicos. Efectivamente, el crudo no se ha afectado y eso es algo que todos agradecemos. Pero en un momento como esto puede terminar siendo una cuestión grave, ¿no? Efectivamente, estos grupos Houthis de Yemen, de paso, hay que destacar que habíamos señalado ya en la semana pasada que si bien habían sido objeto de varios ataques, algunas bases que ellos mantienen cerca del Mar Rojo, que a pesar de eso los Houthis tienen otras bases militares a lo largo del territorio yemení y que por consiguiente era probable que se pudiera sobrevenir nuevos ataques, ¿no? Y hasta que no se desintegren en todas estas bases, existe ese inminente riesgo, y ese es el riesgo que hoy prevalece, ¿no? La posibilidad de que estas otras fuerzas remanentes del grupo Houthis efectivamente actúen contra el comercio mundial que transita el área. Claro, claro. Maestro, entonces, ¿qué? ¿Terminamos con una mina en manos del Estado? Operada Bien, de hablamos sobre parte mina y también podemos hacer una referencia breve al debate que habíamos señalado. A mí me parece que, no sé ustedes, Javier, que de suprema importancia, ¿no? Esa actividad, sobre todo me parece que tuvo un enfoque orientado hacia temas de carácter económico y muy puntuales, que yo creo que constituyen las prioridades nacionales en este momento por excelencia, ¿no? Más allá de todas las tareas pendientes que tenemos como país, como sociedad y las diversas áreas que hay que deben ser objeto de reformas y de ajustes y de mejoras que incluyen desde el sector eléctrico hasta el sector educación, salud, etcétera. Mi entendimiento sería que se centró el debate, la discusión de los temas entre los candidatos en cuanto al tema del agua específicamente. Creo que con énfasis en lo relativo al reforzamiento de la capacidad de reservorio de agua para el funcionamiento del canal. También estaba el tema de la Caja del Seguro Social, entre otros, ¿no? Y el tema de los paros también salió a resurgir. Que no sé si fue en ese contexto u otro que también se menciona el tema de la minería. Sin embargo, creo que hay que destacar el hecho de que en días recientes altos personeros políticos, algunos candidatos por parte a la presidencia nacional y otros ya expresidentes han señalado, han traído a la palestra pública la posibilidad efectivamente de rescatar el proyecto de la minería en la magnitud que eso corresponda, bien sea el funcionamiento parcial o total de lo que hoy constituía digamos, el área que explotaba la mina, más allá de la escala que se está proponiendo. Hay digamos, ideas que se han planteado con respecto a estatizar la mina como una alternativa para que continúe funcionando. Sí, tú sabes que lo que yo rescato del evento es la discusión económica, ¿no? Que a mí me parece que a nuestros candidatos, especialmente dentro del marco de las coyunturas que nos esperan en los próximos años, nosotros tenemos que presionar a los candidatos presidenciales para que ofrezcan opiniones económicas. Y que sean opiniones económicas más detalladas que lo que salió en ese evento. Yo no estoy seguro la actitud de la prensa, con la forma en que lo manejó. Hubieron cosas que me molestaron. Esa mesa con todos los candidatos sentados juntos me parecía una payasada. Pero en general el tema había que tocarlo. No sé qué piensas. Bueno, lo que yo pienso primero, hay un sentimiento por parte de un grupo amplio del electorado que siente que su candidato no estuvo allí. Más allá de la opinión que pueda tener uno o no sobre ese tema, yo sí creo que es importante que digamos, los debates en lo sucesivo incluyan a todos los candidatos, ¿no? Como un punto plural básico de democracia, ¿no? Y representatividad. Por un lado. Por otro lado, me parece que sí debería hacerse con un mayor acceso de la población a lo que se discutió, a lo que se habló. Es muy difícil juzgar y evaluar a la luz de la información que ha circulado, que se limita a una mera noticia, ¿no? Por otro lado, y por ende, y creo que otros medios de comunicación, televisión, etcétera, deben recoger esta iniciativa y continuarla, sobre todo considerando lo que tú has señalado, de que sí me parece a mí, por las razones que fueren, bien sea por la situación que surgió con la mina u otros factores,
que ha habido, de por sí casi siempre hay poco debate, poca discusión entre los candidatos. Y este proceso electoral, preelectoral, me parece que ha estado aún más ausente de este debate, ¿no? Y creo que si en algún momento se justificó que los votantes conocieran cuáles son las propuestas de los respectivos candidatos o candidatas, creo que el momento es este, ¿no? Por toda la coyuntura que vive el país, que incluye desde el COVID hasta la situación de las huelgas, pasando por el retiro de la minera y considerando también la perentoriedad de discutir temas como, por ejemplo, los ajustes al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Si en algún momento se justificó la necesidad de un mayor debate, que sea profuso, que sea profundo, que sea nutrido, que sea dinámico, que sea fluido, que sea continuo, creo que este es el momento. Tú sabes que hace un par de días estaba viendo yo una entrevista que le estaban haciendo a Milei ya como presidente en Argentina, y el nivel del periodista en la forma en que le hablaba al presidente me dejó completamente impresionado. O sea, se nota que son gente que vive en la economía en el día a día, y parte de lo que tú tratas de hacer en este programa es traer estos temas al plato del panameño común, ¿verdad? Claro, por supuesto, Javier, y por eso hemos insistido eh, en la necesidad, de la importancia de aprovechar esta coyuntura para que Panamá pueda ir desarrollando un mayor debate, ¿no? Un mayor conocimiento y una mayor discusión sobre temas de toda índole, pero incluyendo, por supuesto, los temas económicos que tú señalas, sin pasar por alto temas que son primordiales, que son esenciales, que son por ejemplo, que atañen el tema de la gobernabilidad y que, por así decirlo, constituyen la plataforma sobre la cual se montan todos los demás programas, bien sean sociales, bien sea de reforma del sistema penitenciario o bien sea de reforma del sistema educativo. Todos operan, ¿no? Como una especie todo se tiene que montar un sistema operativo, haciendo un símil con el mundo informático, y ese sistema operativo se llama gobernabilidad. Eso es lo que le da viabilidad. Y ahí creo que hay también una gran ausencia del debate, ¿no? Porque esa es la otra, cuando se pide que se hable sobre temas económicos, con frecuencia se hace en forma un poco abstracta, aislada, como si esas decisiones no dependieran de la disponibilidad de los recursos, que no dispusieran de la necesidad de un consenso entre los panameños, de capacidad de crear acuerdos, que en la capacidad sobre todo de que algunos grupos van a tener que reconocer y aceptar que son necesarios algunos sacrificios en el corto plazo en aras de mejorar el bienestar del país a mediano y largo plazo. Esa es una realidad, pero es una realidad que se discute poco y naturalmente los políticos y quienes aspiran a la presidencia naturalmente en alguna medida tratan esos temas de forma parcial, con cierto temor, con cierta reserva, naturalmente por las aprensiones de que pudieran perder voto o simpatía. Entonces, es difícil un dilema, este tipo de dilema, porque por un lado, es evidente que el país está presentando situaciones acuciantes, de necesidades de reforma en muchos ámbitos, muchas áreas. Los candidatos lo saben, pero no se atreven a abordar en su totalidad el cómo y lo que eso implica. Solamente se limitan a decir, voy a mejorar la educación, lo del agua no se preocupen, lo de la basura ni se diga, eso está resuelto, pero pocas veces se aborda el hecho de que eso entrañaría tener que establecer ajustes y sacrificios que a veces van en contravía de la preferencia de los electores. Sí, y hago el comentario de que la contraparte de eso que tú mencionas es un periodismo económico incisivo y más profesional en los temas económicos. O sea, nosotros tenemos muy poca gente dedicada a eso, gente como Hitler que mantiene el pulso económico, y más allá de él hay muy poco. Y por favor corrígeme, Guillermo, no hay tanta gente dedicada a esto, ¿verdad? En lo absoluto. Fíjate que se trató de... Hay una persona en Bloomberg en línea, pero no dio más. No, o sea, no tuvo más trascendencia de lo que uno esperaba, porque era un medio con músculo. Y en Panamá, te lo digo yo que presenté Banca al Día, era el único programa que hablaba de banca y finanzas en cualquier canal de televisión. Y es muy raro en un país que tiene un centro bancario del tamaño que él tiene. Sí, coincido y tuve la suerte también de ser parte de esa iniciativa pionera de un programa, una cápsula económica
se transmitía por un medio televisivo, Guillermo, como recordarás. También estuvimos ahí con Atenógenes en un tiempo, etcétera. Claro, del Pero principio. más allá de eso, coincido plenamente con el comentario sobre la necesidad de pasar de una etapa donde estos temas son abordados en forma a veces un poco trivial o a veces un poco incompleta, ¿no? Y tengo que decir, me parece que eso nos lleva a nosotros a veces a una trivialización, a un enfoque un poco maniqueo sobre la noticia económica. O todo es malo o todo es bueno. Es decir, el simple hecho de que se emite deuda per se a veces genera titulares de que continúa el endeudamiento del país cuando realmente lo que se trata son de operaciones rutinas, ¿no? Lo que no excluye la posibilidad de que efectivamente en algunos casos hay algunas acciones que conducen a un mayor endeudamiento, pero yo lo pongo meramente a simple de ejemplo, ¿no? Otra de mis grandes críticas ha sido, y esto no es exclusivo de los periodistas, esto es exclusivo de las instituciones, esto incluye a las instituciones panameñas, incluye a la opinión pública panameña, es esa fijación que tenemos con el crecimiento económico, ¿no? ¿Cuánto crecimos? ¿Cuánto va a bajar de un año a otro? Y eso lo que nos hace es nos aleja un poco. No es que no se deba discutir, pero debe hacerse en un contexto amplio y estructurado. Eso lo que genera cierta miopía con respecto a otros temas de carácter estructural que el país requiere también un abordaje completo, ¿no? Pero sí, creo que esto amerita un programa completo adicional sobre la discusión del nivel de profundidad de abordaje de noticias económicas en el país. Pero creo que en cuanto al debate se refiere, es una iniciativa positiva. Pero yo tendría que comentar que me parece que esta es una actividad que debe repetirse ya en forma continua y dar a los panameños la oportunidad de que los candidatos expresen no solamente qué quieren hacer, sino el cómo, ¿no? Y que no solamente sea una crítica velada a este gobierno o al anterior y que refleje más bien una posición partidista electoral, sino que realmente se entre a una discusión profunda, estructurada, que revele el nivel de conocimiento o no que tiene cada candidato con respecto a los problemas que aquejan al país, que repito, no son solamente de orden económico, ¿no? Guillermo, no sé si tienes algún comentario final. No, adicionar a eso de que también se improvisa mucho, tú sabes. Yo creo que tiene mucho que ver también con el nivel educativo que hay en el país, ¿no? Eh, y seamos honestos, Panamá no es el país más bancarizado de Centroamérica, por algo es. No se tiene conciencia del manejo del dinero, somos muy consumistas y nunca alcanza. Tenemos subeconomías, la famosa economía del chinito, la economía de la cooperativa. Y si bien es cierto, Panamá es un país donde la gente tiende a hacer buen pago, sí vive prácticamente endeudado. Entonces, hay un tema, yo creo que pasa por la educación también. Y al no tener una educación financiera adecuada, tampoco es que le interese a la gente las noticias financieras y económicas que pasan a su alrededor, a pesar de que le inciden y después no saben por qué. Aumentan los impuestos, aumentó... por ahí estaba viendo que ya hay bancos que han subido las hipotecas, va a subir en algunos casos todo parece indicar que van a terminar subiendo intereses de tarjetas de crédito. O sea, esas cosas que tú puedes prever si estás informado, agarra a la población panameña normalmente fuera de base. Yo coincido contigo plenamente, Guillermo, y encaja un poco dentro de una teoría que en lo personal hemos venido gozando por años, y es que parte de lo que explicaría, digamos, ese nivel amplio de confort, si me permiten el anglicismo, de confort económico del panameño, es el hecho de que efectivamente Panamá por años, más allá de sus grandes limitaciones en cuanto a, digamos, a generar un crecimiento económico más inclusivo, más equitativo, más sostenible ambientalmente. El hecho es que la economía ha venido prosperando, ¿no? Pero yo recuerdo, y nunca lo olvidaré, y quizás cerrar con esta reflexión, hace unos años atrás, cuando como economista joven, me comentaron, decir, mira, vamos a salir a divulgar y a difundir los beneficios de la reforma económica, de la apertura económica, etcétera. Bueno, y recuerdo que en esa oportunidad alguien me preguntó, bueno, licenciado Trivi, díganos con toda franqueza aquí, era en el interior, un señor bastante humilde, productor. ¿Qué pasa si aquí nada de esas cosas se hacen en nuestra economía?
si no se reforma esto, no se reforma lo otro, no abrimos aquí, no abrimos allá, no fomentamos esto, no fomentamos lo otro. Todas esas ideas suenan muy bonitas, pero ¿qué pasa si ninguna de ellas se hace? El país quiebra, vamos a colapsar. Y la verdad es que mi respuesta tuvo que ser muy franca, es decir, no ocurre nada. Lo que va a ocurrir es que simplemente vamos a seguir creciendo como lo hacemos, en forma incompleta. Vamos a crecer menos de lo que pudiéramos. Vamos a crecer, pero con un mayor nivel de inequidad. No vamos a poder reducir la pobreza tanto como querríamos y no vamos a tener una economía tan resiliente. Pero de que vamos a caer en crisis, la verdad, no. No por esta razón. Que con el tiempo creo que lo que ha variado con respecto a esa visual es que y debía agregarlo, es que el país iba a estar menos listo. Una de las consecuencias adicionales de no hacer lo que se requería era que el país iba a tener menos capacidad de resiliencia frente a crisis como la que efectivamente se nos han presentado durante los últimos 3 años, y naturalmente me refiero al cierre de calles y al COVID. Horacio y ahora Estriví. me refiero, por supuesto, al retiro de la minería. Así es. Horacio Estriví, nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, un placer estar Con aquí más. y un feliz fin de semana para todos. Con más Mirador Económico. Gracias, Horacio, economista. Como siempre, todos los viernes en Mirador Económico, con la colaboración del ingeniero Javier Castillo. Gracias, Javier. Nos vemos la otra semana. Un placer, Guillermo. Hasta luego, Horacio. Un abrazo. Hasta Era luego. Javier Castillo colaborando con Horacio Estriví en Mirador Económico, nuestro economista de cabecera aquí en Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes.